Vamos a estar hablando un tema acerca de lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta. Y, y yo quiero traer este mensaje por la razón de que ya se nos está acabando el año solar, el calendario que nosotros nos guiamos. Este calendario ya se está acabando. Y como nosotros estamos de este lado del mundo, del planeta, en el lado occidental, siempre nos hacemos nuevas resoluciones para el año que viene, lo cual no está malo. Lo malo no es cumplir, pero no está malo hacerse resoluciones. Y cuando el apóstol Pablo le habla a los Corintios, en la segunda carta, él le dice una frase que la leyó nuestro hermano César, que dice que uno no vive por la fe, perdón, uno no vive por la, por la vista, sino vive por la fe. Y cuando ponemos en contexto lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, o cómo Pablo conoció a los corintios, resulta de que el apóstol Pablo en su viaje misionero va y encuentra a los corintios y funda ahí una iglesia, forma una iglesia ahí, y él se va y deja la iglesia formada y empieza a crecer bastante. Pero resulta que le llegan noticias de que la iglesia no está andando muy bien, que la iglesia no se está llevando el evangelio como debería llevarse realmente. Entonces el apóstol Pablo le manda la primera carta. Y la primera carta a los Corintios habla y les dice acerca de la división, que no tiene que haber y muchas otras cosas. Y le habla y le escribe el capítulo que se conoce mucho, que es el capítulo del amor. Y cuando vemos lo que Pablo le quería dar a entender a los corintios es porque a ellos parece que les faltaba mucho amor. Le faltaba eso, lo que es la esencia del evangelio, que es el amor. Y resulta que Pablo va a los corintios y los visita. Y cuando los visita, los regaña y les dice las cosas que no tienen que hacer y las cosas que tienen que hacer. Y esto le pasó a Pablo, y obvio que nos puede pasar también a nosotros, pero a los corintios no les gustó. No es que los corintios llegaron y cambiaron cuando Pablo fue a su visita y dijo, el gran apóstol Pablo nos visitó y wow, vamos a cambiar y vamos a ser diferentes. Resulta que Pablo se fue de los corintios y él escuchó que los corintios no le hicieron mayor caso, que seguían en las mismas. Entonces el apóstol Pablo le habla otra vez y ya en la segunda carta. Pero en esta carta es diferente, porque el apóstol Pablo les da y les trata de entender, decir que las cosas que yo les digo es para bien, no es para perjudicarlos, no es como para regañarlos y estarnos siempre regañando, porque primero los regañó en la carta, después los regañó en persona. Y en esta segunda carta, él dice, y quiero ir una tercera vez con ustedes. Me gustaría ir otra vez, pero ya no voy a tener la misma actitud, sino que va a ser una actitud más de amor, más comprensiva, porque como el apóstol Pablo entendió que eran medios cabeza dura, lo cual aquí no hay, lo bueno. Y el apóstol Pablo en esta carta escribe y dice en el segundo capítulo, dice, esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y esto nos enseña de que el apóstol Pablo estaba entristecido de la reacción, cómo Corintios estaba predicando el evangelio, porque era una iglesia que iba creciendo. Habían judíos, pero se estaban con- eh, congregando más griegos, más que judíos. Y cuando
empezó esta ola de venir la gente a aceptar a Jesucristo, pero dentro de la iglesia había una división y estaban tolerando el pecado, aunque habían dones espirituales, aunque el Espíritu Santo se movía, pero había un desorden. Y el apóstol Pablo dice, no, es que así no es. Dice, pero ya entendí que a ustedes regañándolos no voy a sacar nada. Al contrario, me los voy a echar encima. Entonces, ahora los voy a tratar con amor. Y esperemos que esta predicación también sea así. Con amor. Y el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de su ministerio porque, aunque Pablo era un gran orador, predicaba bastante, tenía mucho conocimiento, pero no era una bolita de oro, una pepita de oro que cayera bien en todas partes. Y los corintios, porque llegaban otros predicadores, porque cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, Pablo y otros apóstoles fundaban iglesias y empezaban a crecer. Y llegaban otros predicadores, como por ejemplo Apolos, llegaba Tito, llegaba Timoteo, por otro lado llegaba Pedro, llegaba Juan, Pablo, y así los predicadores, y aparte estaba Felipe, que era evangelista. Entonces habían muchos evangelistas y muchos predicadores, y aparte llegaban los pastores a visitar las iglesias cuando estaban formadas. ¿Y qué pasa? Que los corintios, en vez de tomar eso como una bendición y un crecimiento, empezaron a apuntar, decir, no, yo soy discípulo de Apolos, no, yo soy de Pablo, quizás cuantos otros más. Y los más espirituales dicen, no, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ni siquiera conociste a Cristo. O sea, había una gran división en cuanto al decir, no, yo prefiero a este predicador, no, a mí me gusta más este predicador y no me gusta tanto Pablo, me gusta más Apolo, no, a mí me gusta más Pedro o me gusta más Juan o Timoteo cuando viene a visitarnos o Tito. Entonces estaba eso y el apóstol Pablo empieza a decir, miren, yo fui el que fundé la iglesia, yo fui el que empezó la iglesia en Corinto, antes no existía nada. Y el apóstol Pablo empieza a decir, no es que si yo te agrado o no te agrado, no es si esta persona te agrada o no te agrada, sino que es el trabajo ministerial que el Señor nos mandó a hacer. Y hay diferentes dones. Algunos van a ser evangelistas, otros van a ser pastores, pero yo soy apóstol. Y él empieza a hablar acerca de su ministerio y él empieza a defender su ministerio. Porque cuando llegaban otros predicadores, los corintios decían, oh, este me gusta, este no me gusta, y pedían recomendaciones para traer predicadores. Y el apóstol Pablo dice, yo no necesito más cartas de recomendación. Yo no las necesito. Ustedes son mi carta. O sea, yo lo fundé, ustedes prácticamente es el fruto de lo que el Señor me dio. Y empieza a hablarle acerca del nuevo pacto, empieza a hablarle de la fe y empieza a hablarle de todo eso. Y eso es lo que yo quiero hablar esta noche acerca del trabajo nuestro, trabajo como iglesia, o de los predicadores, o de los que tienen ministerio. A veces no es fácil, a veces se complica, a veces tenemos que defender nuestro ministerio. Y todos venimos con un pasado, quizás no tan oscuro como el apóstol Pablo que andaba persiguiendo y matando cristianos, pero todos tenemos un pasado. Todos tenemos cola que nos pisen, pero el Señor dice que Él ya no se acuerda de nuestros pasados. Y la gente que se acuerda de tu pasado, déjame decirte que no es una persona espiritual. No es una persona que está guiado por el Espíritu Santo, porque si el Señor no se acuerda del pasado, ¿por qué yo lo voy a traer a la mesa? Porque yo te voy a juzgar por las cosas que tú hiciste en un pasado. Todos podemos caer, todos podemos resbalar, todos podemos cometer faltas en algún momento dado. Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué pasa? Dice que el Señor ya nunca más se acuerda de los pecados. Entonces ya venimos a ser una nueva criatura. Y eso es lo que tenemos que pensar en nosotros. Y ya todo lo que vivimos
en el pasado, porque cuando nosotros éramos, por decir, mundanos, ¿cuántos se enorgullecen de haber sido mundanos, de hacer las cosas que hicieron? Levante la mano. Nadie. Hay algunos por ahí que lo cuentan como que si fuera la gran cosa, ¿no? No, yo era así, yo era así. Parece que se orgullecen más de cuando la vida mundana, de cuando son cristianos. Pero nosotros miramos hacia atrás y decimos, qué vergonzoso, no me gustaría volver a vivir eso. Y nos convertimos al Señor. Y cuando nos convertimos al Señor, ¿hace cuánto tiempo atrás fue eso? No lo diga en voz alta, pero piénselo. ¿Hace cuánto tiempo atrás usted se convirtió? Y desde que usted se convirtió, ¿ha sido un santo toda su vida cristiana? No voy a mirar, para no ver caras. Y también podemos decir, sí, la verdad que hice cosas que no debería haber hecho, ya siendo cristianos, teniendo la palabra de Dios abierta en nuestras casas. Y podemos decir, sí, cometimos errores, inclusive siendo cristianos, teniendo la palabra, teniendo enseñanza en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y podemos ver que el Señor nos ha traído hasta estos tiempos, hasta estos momentos. Y el Señor nos trajo a este lugar, nos trajo y nos llamó y nos ha dado un ministerio. Porque si no fuera por Dios, déjeme decirle que no creo que hubiéramos estado aquí. Entonces, tenemos que entender de lo que el Señor nos dio a nosotros, es de Él. Y como es de Él, es para Él. Y nuestras vidas, ahora nuestras vidas, le pertenecen a Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios. Dice, este es el proceso del cristiano. Este es el proceso que todo cristiano vive. Y dice, yo quizás fue muy duro con ustedes. La primera carta, y quizás cuando lo fue a visitar fue muy duro, pero ahora entiendo. Pero este es un proceso. Y ustedes no pueden, le dice a los corintios, ustedes no pueden rechazar el proceso, porque el proceso es de Dios. Y todas las personas que han trabajado con ustedes ha sido ministerialmente de Dios. Y ustedes llegan a ser iglesia gracias a Dios, no gracias al hombre, porque el crecimiento que Él lo da, Dios, eso le dice a los corintios. Entonces Él está enseñando acerca de todo esto y al mismo tiempo Él está diciendo, y yo también estoy en el proceso, yo también estoy creyendo, yo también estoy creciendo. Entonces Él dice, entonces ya no quiero ir más con ustedes. Si es que los vuelvo a visitar, ya no quiero ir con esa tristeza, ya no quiero ir con ese pesar, sino que quiero ir contento. Y cuando escuchamos hablar al apóstol Pablo así, es porque entendemos que el apóstol Pablo también estaba en ese proceso. Estaba entendiendo, estaba comprendiendo que lamentablemente no todos son israelitas en Israel. Y cuando llegamos a lo que nosotros nos compete, lo que vivimos en este tiempo y lo que nos espera el próximo año. Y cuando lo ponemos de esa manera, tenemos que nosotros trazarnos metas para el Señor. O sea, nuestra vida tiene que ser dedicada para el Señor. ¿Y cómo vamos a vivir el próximo año? ¿Igual que este año? No, tiene que ser mejor, no peor, sino mejor. Y cuando el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios, y yo quería basarme en el capítulo 5, donde leyó nuestro hermano César, en el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del templo, hablando del cuerpo, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, ahora que estamos aquí en la tierra, este tabernáculo es mortal, este tabernáculo tiene fallas, este tabernáculo no es el mejor para habitar, aunque algunos narcisistas dicen que sí, ¿no? Pero este tabernáculo, este templo, el apóstol Pablo dice, nosotros gemimos porque ya no quiero estar aquí. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, tenemos que cuidar este tabernáculo, tenemos que cuidar este cuerpo, pero gemimos, o sea, no que no ya, o sea, como el apóstol Pablo dice, yo ya no quiero estar en esta vida. Yo ya, o sea, si ustedes creen que a mí me gusta andar por el desierto, no. ¿A quién le gusta andar por el desierto caminando, andando en las cárceles, con azotes? ¿A quién le gusta? Levante la mano, porque lo mandamos a la ventana 10:40 mañana mismo. A nadie le gusta. Y el apóstol Pablo decía, o sea, ¿ustedes creen que mi carne quiso hacer todo esto? No, pero sabemos que una vez que este tabernáculo haya pasado, muera, en el momento que sea, vamos a ser revestidos con otro edificio, con otro templo, pero ya no un templo hecho de esta tierra, que viene con una genética fallada, unos más fallados que otros, ¿no? Pero viene fallado, viene mal, de fábrica viene mal. No me miren así, sí, yo sé mis condiciones. Y cuando el apóstol Pablo dice, pero cuando hacemos el trabajo de Dios, porque lo que nosotros tenemos, dice, nosotros lo que nosotros hacemos es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Él lo hizo, dice, Él nos hizo para esto mismo, para este trabajo que estamos haciendo. Para eso el Señor nos hizo. Por eso el Señor nos llamó y limpió nuestro tabernáculo, limpió este templo para su ministerio, para su obra. Y Él dice, y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo me muera, no quiero verme desnudo delante de Dios, sino que quiero que este templo sea revestido con el nuevo templo. Dice, y por eso el Señor nos dio las arras del Espíritu, la seguridad del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nuestro sello. Y tenemos que vivir como tal, tenemos que vivir como cristianos. Y después le sigue diciendo, así que vivimos confiados siempre. ¿Qué nos espera el próximo año? ¿Quién me puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el próximo año? Nadie, absolutamente nadie. Podemos calcular, pero nadie sabe. Pero él dice, así que vivimos confiados siempre. Y así como tenemos que empezar el próximo año, confiados en el Señor. ¿A cuántos les gustó este año? Hablando humanamente. ¿A quién le gustó este año? ¿Quién dijo este año yo fui mente tiburón y nadie? Ok, vamos para el 2023. Nadie. El 2022. Si llegamos al 2020 menos, porque ahí llegó la pandemia. Si se fijan, o sea, si se fijan, decimos, oye, la verdad es que ningún año nos ha ido tan bien. Yo creo que el mejor año fue cuando nacimos, que nos trataban bien, nos cambiaban pañales, nos daban de comer, nos trabajábamos, nos hacían buenas. Yo creo que el año uno fue el mejor año de nuestras vidas. Y de ahí para adelante no sabemos qué va a pasar. Ahora el apóstol Pablo dice, así que como estamos trabajando en el ministerio y todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, entonces ahora podemos vivir confiados. Dice, y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, o sea, mientras estemos vivos, estamos ausentes del Señor. Y ahí es donde dice la frase, porque por fe andamos, no por vista.
Cuando todavía tenemos en este templo, nuestra vista es física y Dios es espíritu. Nuestra vista es material. Nosotros no vemos a Dios, no lo podemos ver. Y Él dice, mientras estamos en este cuerpo, entonces estamos ausentes del Señor. No vemos al Señor. Pero por eso es importante que andemos según la fe, no por vista, no por lo que esperamos de este mundo, no de lo que esperamos de Mr. Donald Trump. O sea, Donald Trump puede hacer un buen gobierno o puede ser un mal gobierno. Estadísticamente dicen que los presidentes que hacen su segundo gobierno no les va bien tan bien como el primero. Y no es para desanimarlos, pero eso dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de este mundo? Nada, no esperamos nada. Lo que nosotros tenemos que esperar siempre en Dios y las promesas del Señor. Y cuando lo vemos para el próximo año, entonces tenemos que aprender a vivir por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿nos alegramos o nos entristecemos? Nos entristecemos porque somos emociones, pero no nos podemos quedar ahí, sino tenemos que confiar y andar en fe, el Señor va a estar con nosotros. ¿Qué pasa si el próximo año la economía colapsa? Si este año no fue bien, imagínense el próximo año si la economía colapsa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Tenemos un plan B? ¿Tenemos plan C? ¿Cuál es nuestro plan? Entonces tenemos que pensar de que ya nuestras vidas no dependen de las cosas de este mundo, sino es que donde Dios quiere. Por ejemplo, si de repente este país entra en guerra y hay un conflicto mundial, ¿qué es lo que usted pensaría en hacer? Regresar a su país, ¿cierto? Algunos quizás no, pero yo digo, me voy, nos vamos de acá. Ahora uno puede decir, pero si el Señor o yo me vine para acá, ¿por qué me tengo que regresar? Porque a lo mejor tu tiempo se acabó acá. Ahora el Señor tiene unas almas que salvar allá en Latinoamérica, de la ciudad donde tú vienes. Entonces, en vez de verlo negativamente, porque si lo vemos humanamente, lo vamos a ver negativo, voy retrocediendo. Pero si lo vemos ministerialmente, uno dice, Señor, si es tu voluntad, me regreso y predico. ¿Y quién dice que quizás usted empiece a abrir una nueva obra ya en su país y empieza a salvarse las almas? Porque acuérdese que cuando el mundo está en necesidad, es más cuando se llenan las iglesias. Es una realidad. Entonces, tenemos que empezar a caminar con fe, decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que le pasa a esta economía o qué es lo que va a suceder con el mundo, con la guerra, la economía, todas las cosas que pasan? Nosotros tenemos que tener el plan de decir, Señor, donde tú quieras, yo voy. ¿Cómo vamos a ir? ¿Con cara larga? No, porque el apóstol Pablo aprendió. Yo no voy a ir con la cara larga con ustedes, sino al contrario, voy porque hay una necesidad y ustedes tienen que arreglar. Pero imagínense que ustedes se regresan a su país con cara larga. No, señor, yo no quería regresar. Y están como el chavo del 8, ¿no? Así, pateando las cosas. Y no, señor. Pero mira, señor, en vez de decir, Señor, ¿qué es lo que tienes preparado para mí? Velo en el área ministerial. Y no quiere decir que el Señor te va a dar una mansión y un auto allá. Si no te lo dio acá, no te lo va a dar allá. Entonces, pero tenemos que ir confiados que el Señor nos va a proveer. No importa lo que tengamos que hacer, pero Dios nos va a proveer. Entonces ya no andamos por vista, sino que tenemos que aprender a andar por fe. Todas las cosas que hacemos tenemos que aprender a andar por fe y que no nuestra vista no nos engañe. Dice después, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente de este cuerpo. O sea, otra vez lo dice el apóstol Pablo. A mí me gustaría ya partir de este mundo. O sea, como diciendo, ya lo que yo estoy haciendo terrenal, lo hago por fe, por el ministerio. Pero si me dicen a mí y me dan a escoger a mí, el apóstol Pablo le dice, yo ya me voy con el Señor. ¿Para qué quiero seguir yo acá?
Dice, y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y esa tiene que ser nuestra actitud. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, tenemos que agradar al Señor en todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿le estamos agradando en este momento al Señor? Si el Señor viera nuestras vidas, y no estamos hablando de este momento porque estamos aquí en la iglesia, sino nuestro presente, nuestro trabajo, lo que hacemos en la casa, ¿el Señor está agradado con nuestras vidas? Y si no es así, tenemos que arreglar lo que falla. Tenemos que echarle mecánica a nuestras vidas porque este templo es del Espíritu de Dios y no es nuestro. Después dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no está hablando de la iglesia, está hablando de la gente que va a ser salva. No está hablando del mundo. Dice, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, le podemos preguntar al apóstol Pablo, o sea, ¿quiere decir que nosotros podemos ser salvos, pero podemos hacer cosas malas? El apóstol Pablo dice, sí, porque todos los cristianos vamos a padecer en el tribunal de Cristo y todos vamos a recibir según como hicimos mientras estábamos en este mundo, ya sea para bien o ya sea para mal. Ahora, mi pregunta es, ¿quiero recibir yo algo malo del Señor? ¿Qué es lo que ustedes quieren recibir aquí en la tierra de parte del Señor? Hablando en lo material. ¿Cuánto le gustaría tener una bonita casa? ¿Cuánto le gustaría tener un bonito auto que no se eche a perder nunca? ¿Cierto? Y un buen trabajo con seguro de todo, de todo. Y eso es lo que nos gustaría tener. Ahora, hablando humanamente, y si nos trasladamos, ya cuando salgamos de este cuerpo, ¿qué es lo que esperamos tener arriba? Y si queremos tener algo bueno, tenemos que orar para bien, para el Señor. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, yo me quiero ir, yo no me quiero quedar. Ahora nosotros tenemos hijos y por nuestros hijos nos quedamos acá. Pero si no tuviéramos hijos, no tuviéramos responsabilidades, ¿a cuánto le gustaría partir de este mundo mañana mismo e irse con el Señor? Mira, mira, si ya así estamos igual que el apóstol Pablo, o sea, yo ya me quiero ir. Pero tenemos un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo lo tenemos que hacer de buena manera. Quizás han pasado los años y no nos hemos dado cuenta realmente de lo valioso de nuestro trabajo para el Señor, no solamente para las personas, sino que también cuando nos presentemos con el Señor. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, entonces nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ya sea para bien o ya sea para mal, pero tenemos que hacerlo de buena manera. Entonces el apóstol Pablo dice, y eso es lo que yo estoy trabajando. Por eso le dice eso es lo que yo estoy haciendo en el ministerio. Yo sé que quizás a ustedes no les agrada mucho mi presencia. En otras palabras, le dice, estoy parafraseando, pero yo hago lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Y lo voy a seguir haciendo. Les gusta a quien les guste. Si a usted le caigo bien, bien. Si le caigo mal, bien también. Pero yo tengo que hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Y después dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para Dios. Porque el amor de Cristo
nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo, en otras palabras, yo no necesito recomendaciones de nadie. Ustedes van a ver lo que nosotros trabajamos y cómo trabajamos, porque nosotros no lo hacemos por apariencia, no lo hacemos para vernos bien delante de ustedes, sino es lo que hay que hacer, simplemente. No tenemos que agradar a nadie, lo que tenemos que agradar es a Dios. Y así como Él murió por todos, nosotros también tenemos que morir. Ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que tenemos que morir. Y eso es lo que habla acerca del traspaso. El Señor, nosotros siendo pecadores, Él murió. Y como Él murió por nosotros, por nadie más, por nosotros. Entonces, como Él murió para nosotros, por nosotros, ahora, como Él vive, nosotros vivimos. ¿Y qué significa eso? Que ahora nosotros vivimos para Dios. Y ese es el reemplazo. Cristo murió porque nosotros estábamos muertos. Y ahora nosotros vivimos porque Cristo vive. Entonces, se hace esa transición. Entonces, como el apóstol Pablo le estaba diciendo, entonces, como Cristo murió, ahora Él vive y como Él vive, nosotros ahora tenemos que vivir para Cristo. Ya no podemos seguir lo mismo de antes, no podemos despreciar o hacer las cosas que nos queríamos hacer o los que nos convenía hacer humanamente hablando, sino que ahora no importa, con desprecio y nosotros no vamos a aparentar nada, tenemos que simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y esa es la vida del cristiano. Después dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que ahora ya no conocemos a nadie según la carne. O sea, ya lo que es carne ya pasó. Inclusive si conocimos, porque él está hablando también de él, pero también está hablando de los otros apóstoles que conocieron a Jesucristo en la carne. Entonces él dice, y si nosotros conocimos, hablando como apóstoles, que quizás otras personas, y si conocimos a Jesús en la carne, pero ya no lo vemos así. Ya no lo vemos en la carne, ya no vemos lo que es la carne, no vemos lo carnal, no vemos y no conocemos lo que es según la carne, ya no ya, sino que ahora Cristo y los que conocemos a Cristo, ahora somos nueva criatura, nueva criatura. Lo viejo ya pasó, lo antiguo ya pasó. Nada de andar diciendo, oh, es que yo en mi tiempo, no, es que no, eso no sirve, para el Señor no sirve, no son excusas válidas, porque el Señor se olvidó de tu pecado pasado. Tú te puedes acordar, tu cónyuge se puede acordar, tus hijos se pueden acordar, pero ahí donde dice el apóstol Pablo, pero ya no conocemos nada en la carne, nada. O sea, si alguien te viene a criticar por tu pasado, tú dices, carnal, no sé, no le voy a decir eso, ¿no? Pero eso está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si tú quieres vivir en la carne, vive en el pasado, vive en las cosas de esta carne, pero yo ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy. ¿Qué significa nueva criatura? ¿Qué significa haber nacido de nuevo? No significa arreglar tu antiguo yo. Significa que tu antiguo yo a la basura, como dijo el apóstol Pablo. Todas esas cosas que yo tenía, que yo me podía gloriar de todas esas cosas, dice, yo las miro como basura. Entonces ya todas esas cosas de antes ya es basura. Ahora soy una nueva criatura. No es que voy a arreglar, no es que no es que estoy en por ejemplo, decir, el pastor está en el shop, ¿no? Y se está arreglando para que en el 2025 ya sea el pastor 2.0. No, no existe eso.
No es que ahora viene una nueva versión mía. No, esas versiones, basura. Tu pecado pasado, basura. Y si estás cometiendo pecado presente, arrepiéntete y basura. Nueva criatura soy en Cristo. Ahora entiendo para qué el Señor me llamó. Ahora entiendo que algún día yo me voy a morir. Y como yo me voy a morir, tengo que ser revestido de lo nuevo. Y me voy a presentar delante de Cristo. ¿Y cómo me voy a presentar delante de Cristo? Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, y por eso no me importa lo que la gente diga. A mí me importa lo que dice Dios. Y yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga. Y punto. ¿Por qué? Dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y eso es para darle las gracias al Señor, la gloria al Señor. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y el apóstol Pablo, obvio que sí, pero hasta ahí nomás vamos a llegar porque no le quiero recitar todo el libro de Corintios, sino que entender. Y si el Señor nos dio y nos reconcilió por medio de Cristo Jesús, ahora tenemos que empezar a vivir para Dios. Y dice, y esto, lo que el Señor hizo por nosotros, esa reconciliación que el Señor hizo, Dios mismo hizo en nosotros por medio de Cristo, dice, nosotros ahora somos embajadores y tenemos que también llevar esta palabra de reconciliación a otros. Y ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No importa quién te critique, no importa que te digan o no te digan, eso es lo de menos. Lo que nosotros tenemos que es predicar el Evangelio. Y no importa que te cierren la puerta en las narices, no importa. Lo que tú tienes, ese ministerio en tus manos, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces tenemos que aprender a vivir para Cristo, ya no a vivir para nosotros. Yo sé que quizás esta palabra acerca de hacer morir lo terrenal, se ha hablado mucho y todos la conocen, pero la seguimos practicando por una u otra razón y seguimos viviendo en nuestro mundo tan finito y vivimos encarcelados en nuestros pensamientos, vivimos encarcelados en nuestro carácter, vivimos encarcelados en lo que yo quiero y lo que no quiero hacer, lo que yo elijo y lo que no elijo hacer. Y seguimos año tras año haciendo lo mismo. Pero es importante que tenemos que despertar. Tenemos que decir, Señor, el próximo año, este ministerio de la reconciliación, voy a empezar a trabajar. ¿Cuántos de ustedes conocían que tenían el ministerio de la reconciliación? Levanten la mano. No, no me dejen así si yo lo he predicado antes. ¿Cuántos, cuántos de ustedes ya conocían que tenían el ministerio de reconciliación? Ahora, ¿por qué no trabajamos en ese ministerio? ¿Qué nos cuesta? ¿Sabe lo que nos cuesta? Nuestra humanidad. Simplemente nuestra humanidad. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya no me importa nada más, sino que yo tengo que trabajar. Y si ustedes me aman o me odian, no importa, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y quizás obramos mal en algunos momentos, como quizás lo hizo el apóstol Pablo cuando dijo, ya no quiero ir con ustedes
como regañón, con tristeza, con pena. Ya no quiero ir así, quiero ir diferente. Y a veces nosotros cometemos errores dentro del camino del Señor, pero nos podemos nosotros volver a levantar. Y este próximo año que viene es importante entender que si Dios nos llamó aquí, a esta ciudad, tenemos que empezar a trabajar en esta ciudad. Tenemos que trabajar para la gente de esta ciudad. ¿Por qué el Señor no nos llevó a Federal Way? ¿Se acuerdan que estamos pidiendo en Federal Way? Y el Señor dijo, no, en Federal Way no, porque son muy carnales allá. No los puedo contaminar a ustedes. No, obvio que no, no dijo así, pero que el Señor no nos mandó a Tacoma, o por qué no nos mandó a Seattle, por qué el Señor nos mandó acá. Porque hay un trabajo que tenemos que hacer. Y el plan, que no lo voy a hablar más allá porque después mi mamá va a traer un tema acerca de eso, que el próximo año vamos a estar pidiendo por obreros, que el Señor mande obreros a su mies. ¿Cuánto le gustaría que el Señor mandara obreros a su mies? ¿Pero de flojera o porque necesitamos más ayuda? Porque algunos dicen, no, que otros lo hagan. Yo aquí yo vengo a la iglesia y me gozo. Aleluya. Que otros trabajen, yo me quedo cómodo. No, no es eso. Si el Señor va a mandar obreros, es porque va a sumar a lo que ya estamos trabajando. No te va a mandar obreros para que nosotros nos quedemos cómodamente sentaditos, sino que tenemos que empezar a trabajar. Y el Señor va a mandar obreros, pero ojalá que nosotros no seamos de los que quedemos atrás y los nuevos obreros empiezan a trabajar por nosotros. Porque como dice el apóstol Pablo, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, para bien, para mal. Tú escoges, tú eliges servir o no servir. El Señor nos dio libre albedrío. Y el próximo año tenemos que empezar a trabajar, como dice el apóstol Pablo, así como lo hago yo, de esa manera, como he aprendido y como el Señor me ha enseñado, así tenemos que trabajar todos. Abandonar lo carnal, aunque nadie diga amén. Y tenemos que empezar a vivir en lo espiritual. ¿Cuántos quieren vivir en lo espiritual? Póngase de pie y vamos a orar. Y en esta oración, acuérdense que nuestra relación con Dios es personal. Uno puede interceder por otras personas como yo puedo interceder por ustedes, yo puedo orar por ustedes, pero la decisión es personal. La relación con Dios es personal, no es de nadie más. Tú no puedes mirar ni a izquierda ni a derecha, no puedes culpar a nadie. La relación es personal, es de cada quien. Y Dios está esperando con los brazos abiertos. Porque si el Señor te llamó, te recogió, tuvo misericordia, te lavó, te purificó y te dio este ministerio de la reconciliación, es porque el Señor te va a dotar de dones, el Señor te va a dotar de herramientas, el Señor te va a dar armas. Pero tú tienes que decir, Señor, heme aquí. Yo quiero, yo quiero servir. Padre Santo, estamos aquí reunidos, creemos que estamos delante de tu presencia. Los cielos, mi Dios, se han abierto, el velo se ha rasgado para que nosotros tengamos esta entrada, mi Dios, por medio del Espíritu Santo ante tu presencia. Y sabemos que en nuestro espíritu estamos delante de tu presencia. Y queremos pedirte primeramente que tú nos perdones. Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas en nuestras vidas. A veces no soltamos, mi Dios, de lo que tú ya nos hiciste libres. A veces seguimos amarrados a nuestro pasado. A veces le echamos la culpa a diferente gente que ha pasado en nuestras vidas. Y a veces, por tener
esa manera de pensar o reaccionar de esa manera, hacemos mentirosa tu palabra. Cuando tú dices que a libertad tú nos has llamado, tú dices que tu Espíritu Santo está para darnos libertad y que la sangre que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario nos lava y nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, mi Dios, a realmente creer, entender. Queremos creer. Queremos, mi Dios, entender realmente qué es tu evangelio. Queremos saber qué es trabajar para ti. Queremos tener una vida espiritual, una vida que esté en comunión con tu Espíritu Santo. Una vida que esté, mi Dios, en comunión contigo mismo, que podamos aprender a escuchar tu voz. Así como los apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva podían escuchar tu voz, podían entender cuál es tu llamado, podían entender dónde tenían que ir, qué ciudad tenían que ir. Tú los dirigías por tu espíritu. Mi Dios, y yo creo que tú nos has dirigido a esta ciudad. Tú nos has llamado a esta ciudad. ¿Por qué nosotros? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no otra iglesia? ¿Por qué no otro grupo? ¿Por qué nosotros? Y cuando pensamos de esa manera, podemos entender que tú nos escogiste. Nosotros no escogimos llegar a este lugar, sino que tú nos abriste las puertas para llegar a este lugar. Y tú tienes un propósito que cumplir con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, en este lugar ahora. Tú tienes un propósito, tú nos has entregado una misión. Pero como dice el apóstol Pablo, nosotros somos los que tenemos que decidir hacer bien. Nosotros somos los que tenemos que decidir, no que nos preocupe la gente o lo que diga, sino hacer tu ministerio, porque tú nos has entregado a este ministerio. Y como tal, somos tus hijos. Como tal, Señor, tenemos que obedecerte, tenemos que andar en ese temor de hacer tu obra. Que no nos impida nuestro carácter, nuestra manera de ser, que no nos impida eso servirte. Al contrario, mi Dios, que realmente nazcamos, que seamos nuevas criaturas para ti, que podamos dejar todo lo terrenal a un lado. Y cuando hablamos de lo terrenal, también hablamos de nuestro carácter que se fue perjudicando a través del tiempo. Todo eso que queda atrás, todas nuestras inseguridades, todas las cosas que no nos dejan acercarnos a tu presencia o hacer o ejercer el ministerio que tú nos has dado. Mi Dios, te pedimos nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Pídele al Señor, sé sincero con Dios, porque el apóstol Pablo dice que Dios conoce todas las cosas. Él realmente conoce quiénes somos. Se lo dice a los corintios. Y él dice, y espero que también lo sepa su conciencia. El Señor conoce quién tú eres, el Señor conoce quién soy yo, pero también tú tienes que reconocer quién eres tú. Tienes que reconocer tus fallas, tienes que reconocer tus debilidades, y cuando tú lo hagas y las presentes delante de Dios, entonces el Señor se va a gloriar en esa debilidad. El Señor te va a levantar, el Señor te va a usar, el Señor te va a entregar dones, porque tú ya tienes un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio lo tienes que ejercer. Y el Señor, que es el Dios, es el mismo Dios que le llamó a Abraham y le entregó las promesas. Ese mismo Dios que llamó a Daniel y le entregó conocimiento. Ese mismo Dios que llamó a Moisés y lo preparó para dirigir al pueblo. Ese mismo Dios que te llamó
y te puso ese ministerio de reconciliación, es el mismo Dios que ya te ha preparado. Es el mismo Dios que te va a entregar las armas para que ese ministerio sea completado aquí en la tierra. Para que algún día digas como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y ahora me espera una corona. Eso tenemos que perseguir. Eso tienes que perseguir, mi hermano. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Dios. Dile, Señor, este próximo año te voy a entregar frutos. Te voy a entregar mi ofrenda. Te voy a entregar, mi Dios, todo lo que yo pueda hacer el próximo año para tu obra. Es importante que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados. Y el Señor te está enseñando, el Señor te está llevando, el Señor te está dando conocimiento. Pero ese conocimiento es luz. Esa verdad es luz en las tinieblas. Y el Señor te ha dado ese conocimiento, el Señor te ha dado esa luz para que tú vayas a las tinieblas y alumbres. Y vayas a buscar a las ovejas que están perdidas, esas ovejas que están sufriendo. Jesús, cuando estaba con los discípulos, vio su pueblo, vio la necesidad. Y dice que él sintió la necesidad y le dijo, hay gran necesidad. Y le dijo a los discípulos, y oren, oren, oren y pidan al dueño de la mies que mande más obreros, porque la mies, la verdad, es mucha. Y hay una gran necesidad en su pueblo. Y el Señor te ha llamado a ti y te ha dado ese ministerio. Y dile, Señor, abrazo este ministerio. El Señor conoce tu corazón y el Señor está discerniendo tu mente en estos momentos. Él sabe lo que tú estás pensando. Y yo te aconsejo que le digas, Señor, con todas mis faltas, con todas mis fallas, pero yo abrazo este ministerio. Y yo voy a cumplir este ministerio. Y el mismo que te llamó, como dijo el apóstol Pedro, el mismo te va a perfeccionar. El mismo te va a enseñar, el mismo te va a dirigir. Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo, dice el Señor, sino que avanza como varón valiente, como fuerte soldado, porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada te va a tocar. Cuando nos proponemos alistarnos para la guerra, el Señor te va a preparar y el Señor te va a dar esa autoridad que proviene solamente de Él. Dile, sí, Señor, yo la quiero. Yo quiero esa autoridad. Yo quiero tus dones. Yo quiero trabajar para ti. Dile al Señor y que este próximo año, para esta misma fecha, le estemos entregando esos frutos a nuestro Dios. Frutos de obediencia, frutos de cambio, ese fruto del Espíritu que esté, pero fuertemente activado en nosotros. Sí, mi Dios, lo hacemos para ti, porque no menospreciamos el sacrificio que hizo Cristo. Al contrario, lo valoramos mucho. Como Él vive, nosotros también vivimos y tenemos que vivir para ti. Ayúdanos a ser cada vez mejores hijos tuyos y que tú te sientas orgulloso de nosotros y que tú valides nuestras vidas, que tú valides lo que nosotros hacemos día a día. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas el camino, nos muestras el camino y ahora nosotros nos toca seguir ese camino. Gracias, mi Dios. Dale las gracias al Señor. Si tú hiciste ese compromiso, dale las gracias al Señor porque el Señor va a tener cuidado de tu vida. El Señor te va a entregar las armas poderosas para derribar fortalezas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y nosotros vamos a seguir con nuestro